Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sensorium, un espacio para pensar con los sentidos. Tu podcast de perfumería, estudios científicos y más. Soy Pablo Méndez, bienvenido a este episodio número 3 de la temporada 1 del libro de Odorama. En este episodio viajamos al corazón de uno de los imperios más influyentes de la historia, Roma. Pero no lo haremos con mapas, ni con flechas, ni siquiera con espadas ni togas. Lo haremos desde otro lugar, la nariz. Porque sí, todos los caminos conducen a Roma. También todos los olores pasaron por ella. Hoy no caminamos con los pies, caminamos con el cuerpo entero, con la piel, con la memoria, con los orificios del rostro que nunca descansan. Hoy Roma se revela no como una postal turística, ni como una ruina arqueológica, sino como un gigantesco sensorium. Una máquina sensorial donde el olor tiene sentido, estructura y una jerarquía. El autor Federico Cuxco lo dice claramente en su libro de Odorama. Las civilizaciones no solo se entienden por sus guerras, sus leyes o sus monumentos, sino también por lo que huelen. En Roma, el olor fue un lenguaje invisible que hablaba de poder, de moralidad, de ciudadanía, de exclusión y de deseo. Y hoy, a través de este episodio, nos asomamos a esa dimensión olvidada del imperio, su geografía olfativa. Es importante aquí que pensemos que, hablando del imperio romano, no solamente el aroma tenía un significado de poder en ese entonces, sino que lo sigue teniendo ahora. Hay que pensar que los aromas actualmente se utilizan también como una definición de poder a través de los ejercicios publicitarios que se dan en las diferentes marcas. Toda la publicidad de Chanel, de Dior y de otras marcas que vemos en los diferentes canales publicitarios también son ejercicios en donde colocan al hombre o a la mujer, o incluso publicidad fuera de género, que tiene que ver precisamente con cuestiones de éxito, de moralidad, de sexualidad, de sensualidad y de otros aspectos. Los romanos construyeron templos, acueductos, calzadas, pero también construyeron climas de olor. Clasificaban los cuerpos, los espacios y los comportamientos por lo que emanaban. No se trataba solo de una cuestión estética, se trataba de mantener el orden, porque el perfume era símbolo de civilización y el hedor de barbarie. Plinio el Viejo se quejaba de que Roma se había vuelto adicta al nardo, al cinamomo, a la mirra, que se gastaban más estercios en esencia que en escudos. Pero no solo era una moda, el perfume era geopolítica. Venía de Egipto, de Arabia, de la India, llegaba a través de rutas de comercio, de conquista, de tributo. Perfumarse era un acto globalizante y también masculino. Aunque a veces se feminizara el uso del aroma, lo cierto es que los generales perfumaban sus capas antes de entrar al Senado. Los patricios aromatizaban sus sandalias. Los cadáveres de emperadores eran embalsamados con resinas exóticas para detener la corrupción, al menos unos días más. Pero el olor no era solo algo que se aplicaba, también era algo que se evitaba, que se temía, porque el mal olor era sospechoso. El hedor indicaba enfermedad, pobreza, herejía, suciedad moral. No sé si te está sonando esto que te estoy comentando, pero si lo llevamos al terreno de la actualidad, no ha cambiado mucho. Ahora podemos darnos cuenta de cómo las marcas también utilizan estos ejercicios publicitarios de videos, de fotografías, de espectaculares y otro tipo de estrategias como utilizar embajadores o actores públicos que son muy conocidos para estereotipar las cosas. Incluso colocar a los perfumes como productos mágicos que nos pueden llevar a otro tipo de sucesión, a otro tipo de éxito, a otro tipo de interpretación personal. Just what you want to
Bleu de Chanel exclusif, the new fragrance. El aroma era una marca, como lo señalaba el historiador Alain Corbin. El olor fue durante siglos una tecnología de control. Se usó para oler la diferencia, para aislar al que no correspondiera, para trazar la línea entre lo humano y lo objeto. Y en Roma esa línea se podía oler. Muy bien, como pausa te quiero comentar que el día de hoy utilicé L'Homme Ideal, que es la versión Eau de Toilette. Es un perfume riquísimo con unos toques alicorados de almendra, en donde podemos encontrar un aroma cítrico, acuerado, amaderado, aromático, ¿no? Con esta flor de azahar, naranja, cítricos. Es un perfume estupendo, muy bien equilibrado, bastante versátil para todo lo que quieras utilizar. Es un perfume que a las mujeres simplemente les encanta. Si quieres conocer más, te invito a la página web para que puedas ver la colección que tengo de L'Homme Ideal y que puedas pedir tus decants. Las calles estaban llenas de letrinas públicas, sin agua corriente. La cloaca máxima, una proeza de la ingeniería, no era suficiente para drenar el crecimiento de una ciudad superpoblada. Las termas, símbolo del refinamiento romano, eran también espacios de mezcla corporal. Vapores, aceites, cabellos mojados, pies infectados, jadeos y perfumes. Se calcula que solo el siglo II en Roma tenía más de 900 baños públicos. No era solo para lavarse, eran lugares donde los cuerpos se volvían prácticamente un solo cuerpo colectivo, y en ellos el olor era parte de la experiencia social. ¿A qué olía Roma? Olían a pan por la mañana, a sudor por la tarde, a incienso en los templos, a sangre en los espectáculos del Coliseo, a vino derramado, a vómito, a especias, a grasa, almizcle, olía a carne humana, a tiempo detenido en los pliegues de las túnicas, a muerte, y también olía a imperio. El perfume era un buen político. Se usaba en los rituales religiosos para acercarse a los dioses, pero también para separar a los hombres entre sí. Era un ejercicio de discriminación. En los funerales de los poderosos se quemaban kilos de incienso para purificar el alma del difunto y disimular la corrupción del cuerpo. El humo olía a eternidad, a pureza fabricada. Pero no todos ascendían a ese privilegio. La mayoría de los romanos moría sin olor, o peor aún, con olor. El olor natural del cuerpo muerto, sin perfume, sin resinas, sin ningún tipo de mármol, enterrados fuera del pomerium, el límite sagrado de la ciudad, porque hasta la muerte olía distinto según tu clase. En la vida cotidiana, el perfume también separaba. En el foro olías a nardo y tenías poder. En los mercados olías a pescado viejo y estabas condenado. En las casas de los ricos se perfumaban las paredes, los cojines, los esclavos. Se arrojaban pétalos en el suelo para que el aroma subiera por los tobillos. Y se tejía poco a poco una atmósfera de control sensorial. ¿Por qué lo sensorial? Aunque no lo pensemos, también es político. Hoy nos cuesta pensar así. Hemos domesticado tanto el olor que creemos que ya no dice nada. Creemos que hemos neutralizado esos aromas fétidos o feos, que vivimos en un mundo inodoro, pero el sensorium romano nos recuerda que oler es interpretar, oler es discriminar, oler también es hacer memoria. El cuerpo romano estaba atravesado por esa conciencia, y hablando del cuerpo romano como si fuera solamente un ente. Por eso los manuales de higiene recomiendan no solo bañarse, sino saber cuándo y dónde perfumarse. El perfume en realidad no era algo tan íntimo, era un acto más público, un signo que te insertaba en el tejido social o lo dejaba fuera. Y tal vez aún hoy sigamos oliendo como lo hacían los romanos. Perfumamos nuestras casas para que huelan a algo que no son. Desodorizamos a los otros, silenciamos lo que no queremos oler. Y cuando alguien huele demasiado, sea comida, a piel, a calle o trabajo,
queda juzgado. Porque el olor, aunque lo neguemos, sigue funcionando como una frontera. Entonces, ¿qué nos enseña Roma? Nos enseña que la historia también se puede recorrer con el olfato, que las ciudades se diseñan desde los sentidos, que el poder no solo grita, también huele, que la civilización no es solo un conjunto de normas, sino también un clima sensorial, y que el cuerpo, ese sensorio mandante, ha sido y será siempre un territorio de disputa. Gracias por acompañarme en este recorrido por Roma de sus olores. Si este episodio te pareció interesante, compártelo con quienes piensan, sienten y huelen la historia como tú. Puedes encontrar más contenidos en mis redes sociales y en la página web. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye.